Bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, docente de la UNICAM de la carrera de Derecho y soy el profesor auxiliar de esta materia. Más una semana, más una unidad y más un podcast. Un consejo importante antes de iniciar: vayan practicando para el examen oral. Pueden simplemente leer en voz alta, por ejemplo, después discutir con compañeros sobre un tema y sobre todo practicar en las clases. Ahora tenemos tiempo para mejorar sus habilidades, pero cuando lleguen los exámenes ya no tendremos esa ventaja. Entonces vamos a estudiar día a día, gente. Excelente. Bien, sigamos entonces con el desarrollo de la unidad 5 de Derecho Romano 1, denominada El Imperio Monárquico desde Constantino a Justiniano. Toda esta información es retirada de la siguiente bibliografía: Derecho Romano 1 de Blas Hermosa y Derecho Romano de Aníbal Benítez Rivas. Comenzamos. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme. La monarquía absoluta. Augusto trató de mantener la tradición republicana en apariencia. La monarquía absoluta solo llegó en los tiempos de Diocleciano y Constantino. Pero para que se llegue al extremo del absolutismo, Roma pasó por diversas crisis provocadas por una serie de gobernantes ineptos en su mayoría, salvo algunas honrosas excepciones. Esto provocó una necesidad de reformar el Estado antes que se deteriorara completamente. Muchos historiadores afirman que el Imperio Romano debió de haber caído en el siglo II de la Era Común. Esto no ocurrió por la pasión y empeño de los llamados emperadores ilirios. Se llamaban así porque la mayoría provenía de la región geográfica de Iliria. Todos ellos eran militares experimentados y cambiaron la idea de emperador como magistrado. Más bien era un jefe militar en este periodo. Fueron 9 gobernantes ilirios desde el año 268 al 283. Hicieron un gran trabajo al evitar la caída de Roma, pero pasado el tiempo de ellos, el gobierno cayó en manos de Diocleciano, quien realizó muchas reformas, entre ellas la instauración definitiva de la monarquía absoluta. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme. Las reformas de Diocleciano. Este dividió el imperio, ya que Roma era gigantesca en territorios y un solo hombre no podía soportar tal carga. Anexó a Maximino. Los dos se repartieron territorios y gobernaron por 7 años, pero no era suficiente. Así volvieron a anexar más gobernantes y se formó una tetrarquía: Diocleciano y Maximino con título de Augusto, y Constancio Cloro y Galerio con título de César. A cada uno le correspondía una porción de territorios. Se abolió la sucesión de poder por la sangre. Ahora los Césares debían ocupar el lugar de los Augustos si existiese una vacancia. Entre las obras de gobierno principales citamos la adopción del estilo más oriental. Diocleciano le tocaba la parte oriental del imperio y era lógico que eso sucediera. Le gustaba mucho el estilo de los persas, por ejemplo. Ocurrió también la separación del poder civil del poder militar. Y finalmente la gran persecución a los cristianos. Diocleciano es recordado en la historia como el gran enemigo de la fe cristiana al intentar eliminar esa religión del Estado romano por medio de la fuerza. Cuando Diocleciano y Maximino sintieron que su labor concluyó, abdicaron. Según lo establecido, los césares Constancio Cloro y Galerio fueron proclamados augustos y fueron reemplazados en sus anteriores funciones por Severo y Maximino Daia. Pero esta tetrarquía no fue respetada y se desató otra guerra civil por el poder. Aparece aquí la figura de Constantino, hijo bastardo de Constancio Cloro.
Proclamado Augusto por los soldados, derrotó a todos los pretendientes al trono legítimos y usurpadores, quedando así como único dueño del imperio. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las reformas de Constantino. La idea de Constantino fue reunificar el imperio. Fundó una nueva capital, Constantinopla. Esta se localizaba en el oriente, pero su principal obra fue el fin de la persecución a los cristianos con la proclamación del famoso Edicto de Milán. Este documento restablece la libertad religiosa plena y autoriza a los cristianos a ejercer públicamente su fe. 2 años antes de su muerte, volvió a dividir el imperio para entregar a sus hijos y sobrinos, pero obviamente, igual como ocurrió con la tetrarquía, fracasó. Innúmeros conflictos entre los herederos llevaron a la anarquía nuevamente. Fue solo con Teodosio que se restableció la paz, pero sus sucesores se mostraron incapaces de defender el imperio. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Fin del Imperio Romano de Occidente. Este final para el Imperio del Occidente no ocurrió de un día al otro. Fue un gradual deterioro que culminó con la formación de los estados europeos contemporáneos. Las causas fueron variadas, muchas ya conocidas: guerras civiles, problemas con la sucesión de mandatarios, crisis económicas, altos impuestos, corrupción administrativa, problemas con la producción industrial de la época, etc. A esto se suma la gradual invasión bárbara que debilitó la unidad del Estado romano. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La influencia del cristianismo. Mucho se ha discutido cuál fue la real influencia del cristianismo en el derecho romano. Hay que distinguir 2 periodos históricos, el precristiano y el cristiano. En el primer periodo el cristianismo invade Roma, pero aún no es religión oficial del Estado. Roma seguía siendo pagana. Es lógico entonces que su influencia sea casi nula en la producción de normas y manejo de instituciones públicas. En el segundo periodo ya estamos en la Roma completamente cristianizada. En los tiempos de Justiniano, las instituciones ya tenían un gran grado de cristianización. Así, por ejemplo, él abolió el divorcio, hizo cambios en la patria potestad para adecuar a la doctrina cristiana y varios otros ejemplos. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Los funcionarios imperiales. Como era de esperarse, en el imperio absolutista todo se centralizaba en la figura del emperador. Los demás funcionarios eran simples colaboradores, pero aún encontramos figuras como el cónsul o el senado. No tenían tanta importancia como en la república, pero aún así subsistieron. Los cargos que surgieron aquí fueron de ilustres, funcionarios de mayor rango honorífico como altos dignatarios del Estado, spectabiles, jefes de distintas dependencias de la Cancillería y los clarissimi, rectores de las provincias. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. El régimen provincial. En esta época las provincias disminuyen mucho. Fue debido a esta centralización y la decisión de Constantino de despojar los bienes provinciales. La provincia era una porción de territorio a cargo de un funcionario administrativo llamado gobernador. Sus decisiones se podían apelar ante el vicario o prefecto del pretorio. Además, en cada provincia funcionaba una especie de consejo municipal integrado por decuriones donde el pueblo se manifestaba. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La hacienda. La economía de esta época iba bastante mal. El gasto público era enorme, que llevó a impuestos elevados y el debilitamiento de la industria y el comercio. El ejército ya era permanente. También se iniciaron grandes obras de infraestructura que demandaron más gastos del erario. Para solventar eso se inicia el cobro de impuestos al suelo de Italia. Antes era exento, solo pagaban las provincias fuera de Italia. Además, la creación de un impuesto personal que gravó especialmente a los plebeyos. Romanos, compatriotas,
Oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Fuentes del derecho durante la monarquía cristiana. Como siempre, la principal fuente fueron las constituciones imperiales, una tendencia que vino desde Augusto y se manifestó con más fuerza en el imperio. Atendió la necesidad de organizar las leyes también. Al tener una fuente principal más importante, se puede ir unificando los criterios jurídicos. Aquí empieza otro fenómeno también, el decaimiento de la jurisprudencia. ¿Se acuerdan de la jurisprudencia de la lección anterior, del alto valor que tenía la opinión de los jurisconsultos? Esto fue perdiendo importancia y se tiene aquí como única fuente del derecho la voluntad del emperador manifestada en las constituciones imperiales. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. El valor de la costumbre, los estudios de Juliano y la constitución de Constantino. El llamado Ius non scriptum fue una manifestación importante en los primeros periodos de la historia romana, pero después encontramos diversas contradicciones si servía o no en otros periodos. Así, en la era de Juliano, este reconoció valor a la costumbre como fuente del derecho. Entonces se debía de respetar aquello que se hace de manera habitual. O sea, él era partidario de la aplicación directa de la costumbre. Ya Constantino tenía otra teoría. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La ley de citas. Los juristas romanos tuvieron una enorme producción de doctrina, pero también faltaba organizar estos trabajos aislados. Para eso Teodosio II promulgó una constitución que llamó la Ley de Citas. Este reconoció el valor de los jurisconsultos clásicos ya estudiados y estableció el proceso que debían seguir los jueces para la aplicación de la doctrina de ellos en casos que atendían. Esto incluye, por ejemplo, cuál opinión debía de aplicarse primero en caso de disidencia de doctrina sobre un solo tema. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las compilaciones prejustinianas. Dada la producción de constituciones imperiales de diversos emperadores y el desorden que existía, hubo la necesidad de compilar nuevamente las leyes en cuerpos organizados que facilitaran el trabajo de búsqueda y estudio. Surgieron primero trabajos privados y los más notables eran el Código Gregoriano y el Hermogeniano. El primero, hecho probablemente en Nicodema entre 291 y 292 después de Cristo, ordenó cronológicamente las constituciones imperiales desde Séptimo Severo del año 196 hasta Maximino y Diocleciano. El Hermogeniano probablemente fue un complemento, ya que era de menor tamaño y contenía otras constituciones de Maximino, Diocleciano y fueron agregadas algunas de Constancio Cloro. Estos dos cuerpos alcanzaron amplia difusión y llamó la atención del emperador de la época, Teodosio II. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Así, el emperador Teodosio II decide promulgar su propia compilación que fue llamada de Código Teodosiano. Este, al contrario de los dos anteriores códigos, era ya de carácter oficial del Estado romano. O sea, se debía obedecer como la ley misma. Al principio, Teodosio II llamó a una comisión de juristas para depurar los códigos teodosiano y hermogeniano para darle carácter oficial, pero se terminó por incluir mucho más material, incluso los derogados. Y la novedad fue que en vez de un orden cronológico, se ordenó por materia. Aún así, muchas constituciones no fueron incluidas por omisión o falta de fuentes, y además el emperador autorizó la modificación de ellas para que se adecuen mejor al momento histórico que se encontraban. Al final se dividieron en 16 libros, organizadas de la manera que pueden ver en la página 108 del material de Blas Hermosa. Después de esta compilación de Teodosiano se promulgó otras constituciones que no llevan nombre del autor. Esto fue probablemente para no quebrantar la unidad del derecho impuesto por el Código Teodosiano. Estas son conocidas como las novelas post-teodosianas. Romano,
oírme. Obras jurídicas. Estas obras, llamadas también postclásicas, se caracterizaban por reseñar, comentar y organizar las obras clásicas. No tenían gran contenido novedoso, pero fueron importantes para los estudiosos. Además, servían como manuales para facilitar el conocimiento en el derecho. Citamos algunos que tuvieron importancia. La Vaticana Juris Romani Fragmenta o simplemente Fragmenta Vaticana. Contiene fragmentos de Papiniano, Ulpiano y Paulo ordenados por materia. La Lex Dei Quem Dominus Praecti Moisem o simplemente Lex Dei, que era un estudio comparativo entre la ley de Moisés y el derecho romano. Además contenía fragmentos de los jurisconsultos clásicos. Consultatio Veteres Quidam Jurisconsulti o solo Consultatio. Respuestas de jurisconsultos a las preguntas más frecuentes de los abogados. La Leges Constantini Theodosi Leoni, una colección mixta de origen sirio-romano. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las leyes romano-bárbaras. Tenemos también otras compilaciones de origen bárbara, como por ejemplo la Lex Romana Visigotorum, encomendado por el rey Alarico, rey de los visigodos. Tenía la intención de eliminar contradicciones en el derecho romano y hacerlo más práctico. Usó mucho los códigos teodosiano, gregoriano, hermogeniano, las novelas post-teodosianos y la jurisprudencia clásica. También el rey de los ostrogodos, Teodorico I, promulgó el Edictum con las mismas intenciones, pero que también regía para los romanos. Y por último la Lex Romana Burgundiorum, que más bien trataba de regular las relaciones entre burgundios y romanos. Y así terminamos nuestra quinta unidad de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83@hotmail.com. No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia Romano 1 unicam.blogspot.com. 1 escrito con numeral, no en letras. Las publicaciones de contenido y tareas serán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.